No hace falta creer que la cuestión de la complejidad se plantea solamente hoy en día a partir de nuevos desarrollos científicos. Hace falta ver la complejidad allí donde ella parece estar, por lo general ausente, como por ejemplo en la vida cotidiana. La vida cotidiana es, de hecho, una vida en la que cada uno juega varios roles sociales. Vemos así que cada ser tiene una multiplicidad de identidades, una multiplicidad de personalidades en sí mismo, un mundo de fantasmas y de sueños que acompañan su vida. Para comprender el problema de la complejidad hay que saber antes que nada que hay un paradigma de simplicidad. El paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo y persigue el desorden. El orden se reduce a una ley o a un principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede al mismo tiempo ser múltiple. Tomemos como ejemplo al hombre. El hombre es un ser evidentemente biológico, es al mismo tiempo un ser evidentemente cultural, que vive en un universo de lenguajes, de ideas y de conciencia. Para esas dos realidades, la realidad biológica y la realidad cultural, el paradigma de simplificación nos obliga ya sea a desunirlas, ya sea a reducir la más compleja a la menos compleja. Vamos entonces a estudiar al hombre biológico en el departamento de biología, como un ser anatómico, fisiológico, etc. Y vamos a estudiar al hombre cultural en los departamentos de ciencias humanas y sociales. Vamos a estudiar el cerebro como órgano biológico y vamos a estudiar al espíritu como función o realidad psicológica. Olvidamos que uno no existe sin el otro, más aún, que uno es al mismo tiempo el otro, si bien son tratados con términos y conceptos diferentes. Esta es la voluntad del paradigma de simplificación. Al comienzo del siglo XX, la reflexión sobre el universo chocaba contra una paradoja. Por una parte, el segundo principio de la termodinámica indicaba que el universo tendía a la entropía general, es decir, al desorden máximo, y por otra parte, parecía que en ese mismo universo las cosas se organizaban, se complejizaban y se desarrollaban. El orden biológico es un orden más desarrollado que el orden físico. Es un orden que se desarrolló con la vida. Al mismo tiempo, el mundo de la vida incluye y tolera mucho más desórdenes que el mundo de la física. Dicho de otro modo, el desorden y el orden se incrementan mutuamente en el seno de una organización que se ha complejizado. Vivir de alguna manera es morir y rejuvenecerse sin cesar. Dicho de otro modo, vivimos de la muerte de nuestras células, así como una sociedad vive de la muerte de sus individuos, lo que le permite rejuvenecer.
La aceptación de la complejidad es la aceptación de una contradicción, es la idea de que no podemos escamotear las contradicciones con una visión eufórica del mundo. Bien entendido, nuestro mundo incluye la armonía, pero esa armonía está ligada a la disarmonía. En otras palabras, es la eterna relación entre el orden y el caos. Las ciencias biológicas nos dicen que la especie no es un marco general dentro del cual nacen individuos singulares. La especie es en sí misma un patrón singular muy preciso, un productor de singularidades. Más aún, los individuos de una misma especie son muy diferentes unos de otros. La noción de autonomía humana es compleja porque depende de condiciones culturales y sociales. Para ser nosotros mismos nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber, y hace falta que esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos hacer nosotros mismos la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma. Esa autonomía se nutre por lo tanto de dependencia. Dependemos de una educación, de un lenguaje, de una cultura, de una sociedad. Dependemos, por cierto, de un cerebro, el mismo que es producto de un programa genético, y dependemos también de nuestros genes. Cuán a menudo tenemos la impresión de ser libres sin ser libres, pero al mismo tiempo somos capaces de libertad, del mismo modo que somos capaces de examinar hipótesis de conducta, de hacer elecciones, de tomar decisiones. Somos una mezcla de autonomía, de libertad y de heteronomía. He aquí una de las complejidades propiamente humanas. La conciencia de la complejidad nos hace comprender que no podemos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total. La totalidad es la no verdad. Estamos condenados al pensamiento incierto, a un pensamiento acribillado de agujeros, a un pensamiento que no tiene ningún fundamento absoluto en la certidumbre. El paradigma de simplificación, la disyunción y la reducción dominan nuestra cultura hoy, y hoy es que comienza la reacción contra su empresa. Vamos a reunir lo uno y lo múltiple, los uniremos, pero lo uno no se disolverá en lo múltiple, y lo múltiple será asimismo parte de lo uno. El principio de la complejidad, de alguna manera, se fundará sobre la predominancia de la conjunción compleja, pero también allí creo que es una tarea cultural, histórica, profunda y múltiple que tenemos que emprender.